Somos alas que despiertan, somos viento en expansión, corazones que se elevan con propósito y pasión. Como mariposas libres, renacemos al cambiar y en un vuelo que ilumina, nuestro sueño va a avanzar. Movimiento Monarca, fuerza de transformación, nos distingue el trabajo y rendirse no es opción. Movimiento Monarca, somos enfoque y pasión. En este preciso momento, la sangre de casi todas las personas que nos escuchan está fallando una prueba microscópica de supervivencia. O sea, el 95% de la población mundial vive con sus células asfixiándose lentamente en toxinas. Ujú. Y lo más alarmante es que no tienen la menor idea de que esto está ocurriendo. Es una crisis completamente silenciosa. Y el gran problema es nuestra percepción. Claro. Nos hemos acostumbrado a ver la nutrición de una forma súper utilitaria, ¿no? Como que categorizamos los alimentos como simple combustible para pasar el día y ya. Exacto. Y, a ver, no estamos hablando de temas superficiales como la estética, el peso o, no sé, la energía que te queda después del almuerzo. Estamos hablando de los cimientos mismos de la biología humana. Totalmente. Ignoramos por completo que cada bocado que ingresa al organismo entrega los ladrillos físicos, digamos, la materia prima exacta con la que el cuerpo construye cada centímetro de sus paredes. Y al mirar bajo el microscopio, la arquitectura actual de esas paredes está severamente comprometida. Por eso hoy tenemos una inmersión profunda que aborda el epicentro de esta crisis. Es un tema fascinante. Lo es. La misión de este análisis a fondo es desempacar y deconstruir cómo la dieta moderna ha alterado la química celular a escala global. Y ojo, para no quedarnos en la pura teoría abstracta, tenemos sobre la mesa un documento médico real. Y muy detallado, por cierto. Súper detallado. Se trata de un informe Cincino Balance Test, con el identificador 3V7248-7533BT, fechado el 21 de mayo de 2024. Pertenece a un paciente masculino de 50 años radicado en México. Ujú. Un caso de estudio perfecto. Sí. Vamos a utilizar los datos exactos que circulan en la sangre de este hombre para diseccionar este desastre dietético moderno y entender cómo la ciencia demuestra que se puede reconstruir la salud celular desde adentro hacia afuera. Y esto en un plazo inamovible de 120 días. Es un documento extraordinario, porque fíjate que funciona como una máquina del tiempo y un mapa a la vez. No te dice cuántas calorías consumió ayer, sino que expone de qué material están fabricadas sus membranas celulares hoy. O sea, te da la foto completa. Exacto. Al analizar su perfil lipídico, podemos ver reflejada toda la historia de la industrialización alimentaria y sus consecuencias en la biología. Muy bien. Vamos a desempacar esto. Porque el informe arranca con una estadística global que, sinceramente, es una cubetada de agua fría. Esa cifra de que el 95% de la humanidad se encuentra en la zona de peligro se debe a un desequilibrio monumental. Un desequilibrio entre dos ácidos grasos específicos, claro, el omega 6 y el omega 3. Eso es. La literatura científica establece de manera súper contundente que la proporción óptima, digamos, la que dicta nuestra propia genética, es de 3:1, o sea, 3 partes de omega 6 por una parte de omega 3. Ujú. Pero la realidad clínica es aterradora. Los datos revelan que incluso quienes consumen un suplemento tradicional promedian un 7:1. 7:1 tomando suplementos. Y las personas que de plano no toman nada y evitan el pescado graso rondan el 15:1. Y hay cosas peores, ¿eh? Existen casos clínicos registrados con niveles de 30:1 o hasta un catastrófico 80:1. Es una locura. Es que, wow. Pensar que solo un minúsculo 5% de la población mundial mantiene el balance adecuado de forma natural. Para poner esa estadística en perspectiva, hay que entender qué hacen estas grasas ahí adentro. La biología celular utiliza el omega 6 como un mecanismo de defensa. Es un generador de inflamación, que, ojo, es necesaria. Y el omega 3 sería el mecanismo de resolución, ¿no? El que apaga esa información. Exactamente. A ver, para visualizarlo, el omega 6 es como el pedal del acelerador de un auto de carreras, y el omega 3 representa los frenos de alto rendimiento. Ir a 80 km por hora en una carretera sin frenos garantiza un choque destructivo. Totalmente. Pero surge una contradicción que tenemos que explicar.
La ciencia clasifica al omega 6 como un ácido graso esencial, o sea, el cuerpo humano lo exige para sobrevivir y sanar. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué momento histórico pasó de ser este héroe indispensable a convertirse en el villano que mantiene el acelerador atascado a fondo? Lo fascinante aquí es que la molécula del omega 6 jamás cambió. No tiene una agenda malvada ni nada por el estilo. Claro, no es veneno por sí solo. Para nada. El colapso es una cuestión de volumen extremo, impulsado por un cambio radical en la historia. Durante milenios, la evolución se desarrolló con dietas basadas en la recolección, la pesca, la caza. Eso mantenía el equilibrio lipídico muy cercano al 1:1. ¿Y cuándo se rompe todo esto? La ruptura catastrófica ocurre hace poco más de un siglo, justo con el inicio del procesamiento industrial masivo de los alimentos. La industria, pues en su búsqueda por abaratar costos y extender la vida útil de las cosas en los supermercados, modificó nuestra fuente principal de calorías. Empujando a la población entera, digo, a todos nosotros, hacia el consumo de aceites vegetales altamente refinados, carnes industriales y azúcares. Un cambio tectónico. Y el informe expone un dato histórico que ilustra esto a la perfección. Tomando Estados Unidos como modelo, el consumo de aceite de soja, que es una bomba concentrada de omega 6, bueno, el consumo era de apenas 0.01 kilogramos por persona al año en 1909. ¿Sabes a cuánto se ha disparado hoy en día? Dímelo tú, porque a mí me asustó cuando lo leí. A unos asombrosos 12 kilogramos anuales por individuo. 12 kilos. Pasó de casi 0 a 12 kilos. Imagínate, al someter a la maquinaria biológica a semejante avalancha de omega 6, el cuerpo se ve obligado a utilizar ese material excedente para construir las paredes de sus células. Claro, trabaja con lo que le das. Y el resultado fisiológico de tener millones de células construidas con material proinflamatorio es que el organismo entero entra en un estado de inflamación crónica y silenciosa. Exacto, un fuego que nunca se apaga. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque la lógica dicta una solución muy rápida. Alguien que nos escucha pensaría, a ver, si el problema es el exceso de aceites vegetales repletos de omega 6, la respuesta intuitiva es consumir más plantas ricas en omega 3. Claro, equilibrar la balanza con más plantas. Sí. O sea, preparar tazones enormes con semillas de chía, linaza o nueces de nogal y listo, asunto resuelto. Pero el informe destroza esta idea por completo. Fisiológicamente hay una barrera infranqueable, ¿verdad? Así es. Una barrera dictada por la química de las prostaglandinas. A ver, hay que desglosar cómo se comunican las células. El organismo no puede fabricar estos ácidos grasos de la nada, los tiene que comer. Una vez adentro, se transforman en prostaglandinas, que son, digamos, moléculas de señalización. Actúan como hormonas de alcance local. Ok, como mensajeros locales. Exacto. El omega 6, específicamente en su forma de ácido araquidónico o AA, se procesa para fabricar la prostaglandina E2. Su única misión es iniciar el fuego de la inflamación. Que es bueno si te cortas, por ejemplo. Claro, al sufrir una herida o una infección, necesitas que la sangre coagule y que los glóbulos blancos inunden la zona. Esa inflamación aguda salva vidas todos los días. Es como el equipo de emergencias cerrando la avenida principal para contener un desastre. Una intervención vital. Pero todo equipo de emergencias requiere una orden para retirarse y reabrir la calle, ¿no? Ahí entra en juego el omega 3 marino, específicamente el ácido graso conocido como EPA. Ah, el famoso EPA. Ese mero. El EPA se utiliza para construir la prostaglandina E3, cuya función es estrictamente antiinflamatoria. Su trabajo es recorrer el cuerpo diciendo, listo, la infección fue contenida, apaguen las alarmas, desinflamen el tejido. Pero claro, para que esto funcione, ambos bandos deben estar igualados en fuerzas. Espera, eso cambia toda la perspectiva sobre la chía y la linaza, porque si preparamos ese batido enorme buscando los beneficios antiinflamatorios, o sea, ¿estamos realmente entregando el EPA necesario para apagar el fuego? La respuesta corta es no. Y esto se debe a un cuello de botella biológico. Las fuentes vegetales como la linaza contienen omega 3 en una forma primitiva,
que se llama ácido alfa-linolénico, o ALA. Ok. Pero el cuerpo humano no apaga incendios con ALA. Lo tiene que transformar en EPA y luego en DHA. Y para lograr esa transformación, el ALA debe pasar por una línea de ensamblaje interna impulsada por enzimas. Imaginemos una sola cinta transportadora dentro de una fábrica gigantesca y, no sé, un grupo muy reducido de obreros enzimáticos trabajando en ella. Esa es la imagen perfecta para la competencia enzimática. Existe una única cinta transportadora metabólica para procesar tanto el omega 6 como el omega 3 vegetal. Y dado que la dieta moderna arroja toneladas y toneladas de omega 6 a esa línea, pues los obreros están completamente saturados. Ah, claro, las escasas moléculas de ALA de la chía que intentan entrar a la fábrica simplemente se quedan afuera esperando un turno que nunca llega. Se quedan rezagadas, la fábrica colapsa. Y dime algo, ¿qué tan ineficiente es esta conversión vegetal cuando ya la mides en porcentajes reales dentro del cuerpo humano? Mira, las estadísticas desmienten el mito botánico por completo. La tasa de conversión del ALA vegetal a EP apenas ronda un minúsculo 0.2%. 0.2, wow. Sí, bajísimo. Y la conversión al vital DHA, que es el nutriente estructural del cerebro, cae a un desolador 0.05%. O sea que, estadísticamente hablando, intentar apagar un estado proinflamatorio crónico a base de semillas es una batalla bioquímica perdida. Totalmente perdida. La barrera matemática es insuperable por esa vía. Esto indica de manera súper forzosa que la única puerta de salida para inundar el cuerpo con niveles útiles de EPA y DHA reside exclusivamente en el ecosistema marino, ¿no? Para generar un impacto medible que logre, digamos, remodelar la arquitectura de la membrana celular, sí. Las fuentes marinas aportan el EPA y el DHA ya preensamblados en su forma final. Saltan la cinta transportadora. Exacto. Ingresan al sistema sin tener que competir con todo ese omega 6. Y para dimensionar la magnitud de esto, la ciencia señala que un adulto promedio de 80 kilos requiere ingerir aproximadamente 3 gramos diarios de omega 3 marino. 3 gramos diarios solo para llegar al nivel base. Sí, para lograr elevar sus niveles sanguíneos por encima del umbral protector del 8% y comenzar a revertir este daño estructural. Entonces, ¿qué significa todo esto al aterrizarlo en la realidad de una persona de carne y hueso? Es momento de abrir el microscopio y evaluar a detalle el caso de este paciente masculino de 50 años en México. Y ojo, hay que añadir un dato crucial. Sí, que él no parte de cero. Exacto. Este hombre ya incluye en su rutina un protocolo nutricional específico llamado Balance Oil. Esto convierte a sus métricas en un termómetro real de intervención. Su balance de omega 6 a 3 se ubica en 5.2 a 1. El reporte médico lo cataloga como semiequilibrado. Es un escenario que demuestra progreso tangible. A ver, si la población promedio que utiliza suplementos convencionales se estanca en un 7 a 1, un 5.2 a 1 indica un claro alejamiento de la zona de peligro máxima. Va por buen camino. Sí, la intervención celular está funcionando, aunque todavía queda una brecha para alcanzar ese diseño genético ideal de 3 a 1. La dirección es correcta. Y al revisar su índice de ácido araquidónico, ese omega 6 encargado de la inflamación aguda que nos salva la vida, el nivel se sitúa en un 8.3%. El reporte lo marca como óptimo. Está anclado firmemente en el rango ideal, que va del 6.5 al 9.5%. Sin embargo, la historia da un giro bastante preocupante al llegar a la métrica de fuerza mental. Se encuentra en un estado moderado de 1.6 a 1. Y, el límite de seguridad exige que sea menor a 1.1. Quiero detenernos un poco en este punto. Me parece fundamental. Porque el documento traza una línea causal innegable entre los niveles de EPA y DHA y la arquitectura profunda del cerebro humano. Documenta su impacto en el estado de ánimo, la función cognitiva y, la prevención de déficits de memoria. Es que hay que abandonar la idea de que el cerebro es un músculo rígido. Físicamente, el tejido cerebral humano está compuesto casi en un 60% por grasas. 60% grasa, wow. Sí, y el DHA es el ácido graso estructural dominante ahí. Dicta la integridad física de las redes neuronales. Carecer de la concentración adecuada de DHA equivale,
a intentar construir el centro de datos más avanzado del mundo, pero utilizando cables súper deteriorados y de pésima calidad. Las señales eléctricas saltan, la información se corrompe en el camino. La velocidad de las transmisiones nerviosas colapsa. Y cuando la comunicación entre células falla a nivel de los neurotransmisores, las consecuencias en la persona son súper directas. Claro, incapacidad para concentrarse, la famosa neblina mental. Fluctuaciones severas en la regulación de la ansiedad. Y, de forma progresiva, pues el deterioro de la retención de memoria. Que la fuerza mental de este paciente siga en un rango moderado expone que su cerebro todavía opera con materiales deficientes. Lo cual nos arrastra inexorablemente a la siguiente gran barrera, una métrica clave denominada fluidez de la membrana celular. El reporte indica un nivel de 7.0 a 1. Bastante alejado de la meta, que exige estar por debajo del 4 a 1. Bastante. Y a ver, este indicador mide la relación directa entre las grasas saturadas y el omega 3 en la pared exterior de la célula. Para que nos imaginemos esto, piensen en la célula como un club nocturno muy exclusivo. La membrana externa es una pesada puerta de metal que regula quién entra y quién sale. Buena analogía. Si esa estructura es fluida, las bisagras están perfectamente engrasadas. Los nutrientes vitales entran a la fiesta y los residuos tóxicos salen con facilidad. Pero un índice de 7 a 1 significa que esa puerta de metal tiene las bisagras oxidadas, soldadas por completo. Una compuerta biológica paralizada. Exacto. Los nutrientes se quedan en el exterior golpeando el metal, mientras que en el interior la célula empieza a ahogarse en su propia basura metabólica. Y aquí surge un giro completamente inesperado. Sí, porque el principal responsable de solidificar esas bisagras no es el consumo de aceites vegetales. Si conectamos esto con el panorama general, el verdadero culpable opera desde las sombras de la dieta moderna. La avalancha de carbohidratos refinados y azúcares, ¿no? Esa misma. Existe una desconexión monumental en el entendimiento de cómo se procesa el azúcar. Al ingerir una carga masiva de carbohidratos que no se queman inmediatamente como energía física, el organismo no puede simplemente evaporar ese excedente. Claro, no desaparece por arte de magia. Su respuesta bioquímica de emergencia es la conversión directa. A través del hígado, ese exceso de azúcar se transforma físicamente en triglicéridos y grasas saturadas densas. Pasan de ser energía rápida a convertirse en cemento celular de la noche a la mañana. Literalmente, se vierten en el torrente sanguíneo, viajan hasta las células y se incrustan en la estructura de la membrana lipídica. Esa saturación rigidiza toda la envoltura celular. Destruyendo la flexibilidad por completo. Y esta parálisis tiene una consecuencia letal en la inmunidad local. El informe calcula un valor de protección exhaustivo, que es un escudo integrado por todas estas variables. Actualmente, este paciente ostenta un nivel de protección de tan solo el 50%. O sea, un volado frente a las amenazas microscópicas. La mitad de su escudo está inactivo. Una deficiencia crítica, sobre todo cuando el objetivo clínico innegociable es asegurar que ese nivel supere la barrera del 90%. A pesar de lograr mejoras en otros frentes, sus células todavía lidian con compuertas súper inflexibles. Y es justamente aquí, teniendo en las manos el mapeo exacto de estos daños estructurales, donde el análisis debe girar hacia la ingeniería reconstructiva. Las soluciones reales. Porque el informe expone una de las mecánicas de tiempo más elegantes del cuerpo. Los glóbulos rojos no viven para siempre en la sangre. Nacen con una fecha de caducidad inalterable de exactamente 120 días. Y ese lapso no es una simple curiosidad médica. Es una ventana de oportunidad absoluta. Representa el tiempo exacto que requiere el organismo para demoler y reconstruir desde cero sus membranas celulares. Es un reloj biológico para una regeneración total. Pero, ojo, el informe levanta una bandera roja enorme al respecto. Deja clarísimo que la solución no radica en ir a la farmacia, comprar el primer frasco de aceite de pescado genérico y ya. O pedir salmón en un restaurante de vez en cuando, tampoco. Tampoco. Esas estrategias están condenadas al fracaso ante las demandas biológicas de hoy. Y te pregunto, ¿por qué el aceite de pescado comercial colapsa ante esta misión de 120 días? Esto plantea una pregunta importante y pone bajo la lupa los sacrificios biológicos que provoca la tecnología alimentaria.
Hace unas décadas, la industria enfrentó un rechazo masivo porque los consumidores odiaban el sabor y el olor a pescado de las cápsulas. Sí, nadie quería eructar a pescado todo el día. Exacto. Entonces, para solucionar este problema comercial, implementaron procesos de refinación industrial ultraintensivos. Técnicamente, lograron crear aceites inolores y transparentes. ¿Pero a qué costo? Un costo altísimo. Durante esa purificación extrema, erradicaron la protección química más vital del ecosistema marino, los poderosos antioxidantes naturales que protegen la grasa en la naturaleza, específicamente los polifenoles. O sea, eliminaron el problema estético, pero se llevaron de encuentro todo el escudo biológico. Un error de cálculo gravísimo. Las grasas marinas son moléculas extremadamente frágiles frente al oxígeno. Y como dijimos, el interior del cuerpo humano se encuentra bajo un constante estrés oxidativo, una tormenta de radicales libres. Y al meter un omega 3 marino completamente desnudo, sin polifenoles... Esa grasa inestable choca de frente con los radicales libres en la sangre. Pero a ver, eso sugiere una contradicción alarmante. O sea, ¿me estás diciendo que el suplemento se echa a perder estando ya dentro de las venas de la persona? Experimenta un estado de rancidez casi inmediato. El aceite sufre una oxidación violenta en el torrente sanguíneo, muchísimo antes de que pueda navegar hasta los tejidos y reparar algo. ¿Qué nivel de ironía destructiva, de verdad? La industria modificó un nutriente indispensable solo para complacer al paladar, y terminó creando una grasa rancia que viaja inútilmente por la sangre. Así es. Y es aquí donde entra a la luz el protocolo que está modificando el mapa celular de este paciente, la formulación de Balance Oil. Los datos muestran que no es un simple aceite de pez, sino una sinergia química muy controlada. La estrategia ahí es reintroducir artificialmente esa protección perdida, fusionando una dosis concentrada de omega 3 marino con una alta densidad de polifenoles extraídos de aceitunas de cosecha temprana, además de vitamina D. Esa integración es la clave, ¿no? Sí, porque el polifenol extraído de la aceituna posee un perfil antioxidante tan robusto que envuelve a los frágiles lípidos EPA y DHA como en un escudo molecular. Esa armadura previene la oxidación prematura en la sangre. Garantizando que el nutriente llegue a la membrana celular intacto. Intacto y con todo su potencial antiinflamatorio. Sin embargo, quiero hacer de abogado del diablo y mantener el escepticismo analítico. Porque cuando vemos estos protocolos diarios, la tendencia natural es catalogarlos como la típica curita moderna. La pastilla mágica. Exacto. Una pastilla más diseñada para anestesiar el impacto de comer mal y no hacer ejercicio. Tomando en cuenta toda la arquitectura que hemos expuesto, el uso de esta fórmula realmente trasciende a la categoría de un simple parche temporal. La diferencia central reside en la escala de intervención y en ese marco temporal inquebrantable de los 120 días. No se está tapando un síntoma pasajero, se está ejecutando una remodelación estructural masiva. A nivel de los cimientos. Sí, cada segundo millones de glóbulos rojos rígidos mueren y la médula ósea fabrica millones de reemplazos. Si durante 4 meses ininterrumpidos le das los ladrillos de alta tecnología, un omega 3 blindado, la nueva célula que nace lo hace con una membrana flexible. Sus bisagras ya no están oxidadas. Exacto. Su fluidez se restaura, recuperando la capacidad para asimilar nutrientes y expulsar toxinas. La sangre que circula por la persona al finalizar esos 120 días es un tejido radicalmente diferente al del inicio. Rediseñar la fisiología humana en apenas un cuatrimestre. Digo, es una perspectiva que sacude por completo lo que entendemos sobre el envejecimiento celular. Y creo que este concepto tan monumental cierra de manera perfecta el recorrido que hemos trazado en este análisis a fondo. Ha sido un viaje increíble. Empezamos viendo cómo la industrialización alteró silenciosamente el balance lipídico global a partir de 1909, arrastrándonos a un estado inflamatorio crónico. Avanzamos desentrañando las cifras de un paciente real. Exacto. Confirmando cómo el exceso de carbohidratos paraliza las puertas de entrada celular y drena nuestra fuerza cognitiva. Y bueno, culminamos comprobando que la biología nos regala una ventana de 120 días para blindar nuestro valor de protección celular por encima del 90%. El conocimiento destilado aquí demuestra que la degeneración no es una sentencia ineludible. Si entiendes y respetas la mecánica de tu cuerpo, puedes reconstruir la resiliencia desde la unidad más básica de la vida.
Y precisamente acerca de esta resiliencia y del futuro biológico de la humanidad, quiero dejar a la mente curiosa que nos acompaña con un pensamiento final. Una idea muy provocativa para masticar en solitario a partir de este momento. A ver, cuéntanos. El material analizado confirma que el cerebro requiere el ácido graso DHA como pilar para sostener la memoria, regular la ansiedad y cimentar la estabilidad emocional. Pero al mismo tiempo, estamos sumergidos en una marea de omega 6 inflamatorio en concentraciones que el ser humano jamás había experimentado. Nunca en la historia evolutiva. Entonces surge una interrogante verdaderamente escalofriante. Al alterar de forma tan drástica y sostenida el ecosistema celular del cerebro, es posible que la dieta moderna no solo esté causando enfermedades físicas, sino que, literalmente, esté reconfigurando a nivel fisiológico la manera en que las futuras generaciones razonan, aprenden y procesan el mundo emocional que los rodea. Es una reflexión fuertísima. Es un recordatorio fascinante y demoledor de que la verdadera fortaleza psicológica, el enfoque y la estabilidad mental comienzan su construcción de manera microscópica, justo ahí, en el centro de tu plato. Agradecemos inmensamente el tiempo dedicado a esta inmersión profunda para quienes nos sintonizan. Sigan cuestionando sus cimientos, sigan aprendiendo y la exploración celular continuará en la próxima entrega. Y también nuestra visión.